Entonces, bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo Zoom, donde vamos a tratar sobre la culpa y el victimismo, agradeciendo siempre a David por hacerme compartir este espacio y poder comunicar nuestra colaboración en esta etapa, ¿no? En nuestra colaboración para ustedes a través de nuestras experiencias, a través de nuestras vivencias y así entre todos ayudarnos. Vamos a tocar un tema bastante candente también, Maritza, bastante sensible. Sí. ¿Cuántas personas se nos ofenderán por aquí? O nosotros mismos. Sí, sí. A ver, lo primero acá, para que no nos pase eso que dice David de ofendernos, es no tomarlo personal de cierta manera, aunque en el fondo sí es muy personal, pero simplemente es algo que tenemos que decirlo porque muchas veces nos reconocemos en ese papel. Yo creo que a ti también te puede haber pasado, Sí, David, que totalmente, totalmente. entramos en pataleta emocional, Ujú. en ira con derecho y nos victimizamos. Pero para nosotros quizás es mucho más fácil reconocer esa victimización y tomar conciencia, ¿no? De cuándo nos estamos victimizando y para qué nos estamos victimizando. Y solamente lo que les vamos a dar herramientas es para que ustedes se identifiquen también y digan, oh, por Dios, estoy en el plan de víctima, ok, a resolverlo inmediatamente, si es que quieres. Y así es. Se trata de hacerse responsable, de reconocernos y de ver los beneficios que nos aportan a nuestra vida. Todos queremos ser felices, ¿no? Todos queremos tener una buena vida, queremos tener éxito, pero sin darnos cuenta, a veces nosotros mismos dañamos nuestras relaciones y nos dañamos a nosotros mismos, ¿ya? Porque a veces solamente nos cerramos en nuestra forma de pensar, a veces creemos que solamente la forma en como nosotros pensamos o vemos el mundo lo debería ver los demás, pero también resulta que los demás podrían no estar interesados en tener nuestro punto de vista, y ahí es donde comenzamos nosotros la lucha y después el sufrimiento, obviamente, también, ¿no? Entonces, vamos a partir, ¿no? A ver, desde una visión holística, ¿no? Desde una visión también de vida, o sea, cuándo nos puede ser útil y cuándo nos puede ser totalmente perjudicial para nosotros también, ¿no? Entonces, no podemos adentrarnos en la culpa y en el victimismo sin hablar de emociones. No sé si, Maritza, no hay emociones buenas ni emociones malas. Simplemente hay emociones. Exacto. Y las emociones siempre se filtran a través de nuestro paquete de datos, de nuestro paquete de información. Entonces, siempre se filtran a través de lo que creemos o de lo que pensamos acerca de lo que se está transitando. Las emociones simplemente son emociones, como dice David, y nos han enseñado quizás a que no es bueno expresarlas, ¿no? O sea, bueno, la alegría sí, todo el mundo es feliz que expreses la alegría, pero, oh, ay de ti, si se te ocurre expresar tu rabia o si se te ocurre expresar tu miedo o hasta la tristeza, ¿no? Sí, Porque hay que ser fuertes. claro, Hay eso. que ser fuertes, no hay que llorar, ¿no? Hay que ser así bien templados. Y en Claro. realidad lo que te están enseñando ahí es a reprimir esas emociones. Y reprimir las emociones está muy conectado a, a desequilibrios que empiezan a experimentarse no solamente a nivel conductual, sino también a nivel biológico, ¿no? Y energético también, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no saben decir no? Precisamente, ¿no? Porque les han enseñado a ser buenitos y tienes que estar con una sonrisa en la cara y solamente todo lo bueno, ¿no? Y precisamente el ser bueno, también cuántas personas se enferman, ¿no? ¿Cuántas personas sufren precisamente por ser bueno, por estar haciéndose cargo de cosas que no quieren, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque han considerado que hay emociones buenas y hay emociones malas.
No hay emociones buenas ni emociones malas, solamente hay emociones. Tener cólera, ira, rabia, rencor, no es malo, simplemente está describiendo qué está pasando con nosotros. Incluso sentir odio tampoco es malo. El odio es una emoción que te dice que algo está pasando dentro de ti, algo está desequilibrado dentro de ti y necesita ser revisado. Y si no lo revisas y si no te haces cargo de eso, entonces eso se va a comenzar a manifestar, ¿no?, como una fuerza dentro de ti, ¿no? A esa sala tocamos la sombra, ¿no? Entonces va a ser una fuerza que te va a dominar, va a salir. Entonces nos encontramos muchas veces, ¿no? Pero ella no es así. ¿De cuándo acá se puso de esa manera? ¿No? Enloqueció. Claro, ¿qué pasó? ¿No? Entonces es todo lo acumulado, todo lo reprimido, ¿no? Sale como conducta, también puede salir como enfermedad. Así es. Y tener claro que lo que sentimos a lo largo de cada día es información muy valiosa para nosotros. Las emociones pueden estar a nuestro servicio, ¿no? Porque las emociones son como el pulso que tenemos en cada momento del día, ¿no? Cada emoción que sentimos nos indica cómo nos encontramos en cada momento, ¿no? En determinada situación, ante determinado evento. Es un aviso de lo que está aconteciendo en nuestro interior. Y debemos aprender a aprovechar esas emociones, porque generalmente una emoción o una reacción emocional no es necesariamente la reacción emocional del momento que estás pasando, sino que acuérdate que la mente subconsciente vive en un eterno presente. Entonces, lo que hace son asociaciones con momentos del pasado. Y cuando de repente tú has tenido en el pasado una historia que te conecta, aunque sea con un 5% de esa emoción que estás sintiendo, que puede ser rabia, enojo, tristeza, lo que sea, ¿no? También así como las alegrías, inmediatamente la mente subconsciente lo asocia con ese primer momento que probablemente tuvo un impacto muy fuerte en tu vida. Entonces cree que está volviendo a suceder ese evento. Entonces a veces uno tiene reacciones desproporcionadas, ¿no? Es como que la emoción sale sin filtro, sale como así como ¡fua!, hacia afuera. Y en realidad es porque hay todo un mecanismo interior a nivel de mente subconsciente detrás de esa reacción. Sí, y es así. La mente, de hecho, las emociones es el lenguaje con el cual se comunica esta parte inconsciente. Es el lenguaje por el cual nosotros también podemos hacer esta reprogramación inconsciente, ¿no es así, Marisa? Porque es un mecanismo de testeo. Y esto va a estar impreso en todo el cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo. Cuando nosotros expresamos una emoción, va a haber ciertas características, ¿ya?, que nosotros podemos identificar y al final estas emociones, a medida que nosotros las vamos identificando, nos van llevando, como comentaba Maritza, a historias no resueltas de nuestro pasado. Entonces, si desde pequeños nosotros no podíamos expresarnos y de repente hicimos un modo de vivir de esa manera, ¿no? No hablas tú porque eres muy pequeño y de repente tienes unos padres autoritarios y de repente su intención es disciplinarte y puede ser buena, ¿no? Pero no necesariamente nosotros lo percibimos así. Entonces, cuando crecemos, vamos teniendo estas emociones, que puede ser tristeza, cólera reprimida, y después eso se puede manifestar en comportamientos, ¿no? Como las personas que no saben decir no, el ejemplo que tocamos al inicio, ¿no? O también actitudes de ira, de rencor, de agresión, ¿no? Que al final es un mecanismo de defensa, pero también es de una información interior, ¿no? De defendernos, de protegernos. En esencia no hay personas malas, sino hay personas que no saben gestionar sus emociones y hay mucho que aprender en cuanto a nuestro mundo interior, ¿no? Y curiosamente, nosotros, si nosotros estamos enojados por dentro, ¿no?, va a haber personas que en nuestra vida cotidiana van a activar eso en nosotros. Y nosotros va a llegar momentos en que vamos a creer que son las personas las que nos están haciendo enojar, pero nosotros ya estamos enojados, ya estamos desbordados. Las personas simplemente lo que hacen es tocar
las heridas o lo que tenemos ahí activo y que está esperando salir. ¿No es así, Maritza? Yes. O sea, y es importante también reconocer y aceptar que lo que sentimos está bien. O sea, no es malo sentir odio, rabia, como decía David, sino que simplemente es un momento donde es esencial sentir esa emoción para poder gestionar la información que hay detrás, esa información valiosa que nos está trayendo ese momento donde la emoción se hace presente y se adueña de nosotros. Tenemos que escuchar qué es lo que nuestro cuerpo nos pide en ese momento donde estamos sintiendo esa emoción, sin tener juicio, sin decir si está bien o si está mal, simplemente preguntarnos qué de bueno para mí está trayendo esto que siento ahorita, de qué me quiere avisar este momento, en este contexto, o sea, qué información me está trayendo, cómo me pueda servir o ser útil este momento emocional que estoy pasando, ¿no? Entonces, el reconocerlo nos va a llevar a un hilo conductor de, como dice David, de una historia probablemente, ¿no? Sobre todo cuando ya tenemos pues algunos añitos recorridos, ¿no? A más añitos, más historias, hay más recuerdos, más información, más daño también, ¿no? Más daño también si es que no hemos gestionado eso que se ha acumulado. Entonces, el hecho de que se presente la emoción nos da la oportunidad de conectar con esa sabiduría interna, ¿no? Nos posibilita el dejar de luchar en contra de esa emoción que hemos calificado de repente de mala o no deseable, y aceptar que todas las emociones forman parte de lo que somos nosotros, ¿no? Y que nos traen un beneficio, son útiles y enriquecen nuestro momento, nuestra vida. Cuando nosotros, es como por ejemplo, imagínense que tienen una olla de presión, ¿no? La olla de presión, ustedes ven que cuando empieza a calentar el agua, empieza a generarse la presión y empieza como a comenzar a salir ese sonidito de la olla de presión, y cuando ya está a tope es como que ¡fiu! El aire, ¿no? El aire comienza a salir por el tubito, por la válvula, y es igual, o sea, pero si nosotros abriéramos esa olla de presión en el momento que está en su máximo de esplendor y lo abrimos de forma abrupta, lo que hay adentro de la olla de presión va a saltar y se va a pegar en el techo. Igual son nuestras emociones. Si nosotros abrimos la válvula de a pocos y dejamos que esa expresión de rabia o esa expresión de enfado o esa expresión de odio, esa expresión de tristeza empiece a drenar, entonces la forma como nosotros expresamos esa emoción va a ser mucho más suave, no va a ser violenta, nos va a permitir conectarnos con sentirla y expresarla suavemente, porque no nos la estamos reprimiendo. Si nosotros reprimimos, de repente en algún momento va a estallar, porque no te van a tener que hacer nada muy grande para que esa emoción estalle, sino simplemente con una cosa muy pequeña vas a poder explotar como si fuera una explosión de volcán. Sí, y ahora precisamente estas emociones reprimidas, ¿no? Tienden a convertirse, provienen comportamientos o enfermedades también, ¿no? Entonces no es saludable atrapar nuestras emociones, sino aprender a expresarlo. Y esto desde pequeños. ¿Ya? Esto es algo que los padres en un inicio deben de ayudar a sus hijos a expresar emociones y no solamente hacerlos enfocar, cuando solamente nos enfocamos en lo bueno, lo malo va a tender a crecer, ¿no? O aquello que consideramos malo, ya va a tender a potenciarse. ¿Ya? ¿Cuántas enfermedades hay, ¿no? ¿Cuántas personas alivian su dolor interno cuando aprenden a liberar estas emociones que están atrapadas dentro de nosotros? De hecho, muchas veces estas emociones también, como están atrapadas y están juzgadas por nosotros mismos, hacen de una fuerza tal que a veces nosotros queremos perdonar algo, una situación, unas circunstancias y no lo podemos hacer. Es porque dentro tenemos un juicio. ¿Ya? Entonces, lo cual
Cuando todo esto es mal manejado, es mal dirigido, y además solamente usamos la intelectualidad, ¿no? Y desde esa de la intelectualidad, nuestra percepción, qué es lo que nos conviene, o solamente queremos nosotros que se maneje la situación solamente de nuestro punto de vista, ya comenzamos a construir de alguna manera relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas que están basadas básicamente con la culpa, el victimismo, la queja, el ay, pobre de mí, ¿no? Que en el fondo de nosotros son emociones mal gestionadas, ¿no? Historias no resueltas de nuestra vida, ¿no? Deseos no cumplidos, frustraciones, duelos no realizados. Entonces, a veces nosotros solamente buscamos una forma desesperada de aliviar nuestro dolor. Y cuando buscamos esa forma desesperada de aliviar nuestro dolor es donde recurrimos a unos aliados, ¿no? Que pueden ser usados también constructivamente, ¿no? Tanto la culpa como el sentirse víctima, ¿no? Puede ser usado constructivamente, pero a veces abusamos de esta forma de, de nosotros relacionarnos con otras personas y lo volvemos en actitudes que se vuelven más permanentes y sobre todo tóxicas, porque ya nos aleja de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hablando de la culpa, ¿no? La culpa está basada en los juicios, ¿no? Su función es recordar viejas heridas, ¿no? En esencia, no queremos que nos duela lo que nos dolió en su momento. Y entonces buscamos, de alguna manera, escapar desesperadamente de la situación. Entonces, acá como que habría dos polaridades, ¿no, Marisa? Uno que sería la culpa hacia las personas, hacia los demás, ¿ya? Y el otro que sería la culpa interior, hacia mí mismo, ¿no? Me siento culpable por algo que hice o algo que no hice, ¿ya? Y de alguna manera no tenemos la capacidad de analizar eh, qué más podemos hacer con eso. Solamente nos quedamos atrapados con la emoción. En esencia se convierte como una cárcel invisible que no podemos ver, no podemos tocar, pero tampoco podemos salir, ¿no? Y ahora siempre que hay culpa, va a haber castigo, ¿no? Porque la culpa está basada en un juicio y va a haber castigo, ¿no es así, Marisa? Así es, así es. Y a la larga, lo que tú dijiste fue interesante, de que habían dos extremos de la culpa, ¿no? El hecho de culpar yo a los demás y sentir la culpa interior. Pero si nosotros estamos en el extremo de culpar a los demás, acuérdense que hay una ley de espejo. Ujú. Entonces, si nosotros estamos culpando a los demás, yo siempre lo digo el ejemplo del dedito, acuérdate que uno señala, ¿no? Es el dedito señalando, el dedito señalando, pero hay tres dedos que están señalándote a ti. Entonces, en realidad, cuando tú culpas al otro, estás culpándote a ti mismo. Estás hablando de ti, de tu culpa, de lo que tú estás dejando de hacer y lo estás mirando en el otro. Porque es así, o sea, es simplemente el hecho de no admitir realmente tu falta de responsabilidad ante los hechos. Y esa falta de responsabilidad, para que tú te sientas menos mal, se la cargas al otro. Y detrás de la culpa hay mucha manipulación también, muchísima manipulación. Entonces, muchas veces en consulta, sobre todo con los enfermos de cáncer, a mí me pasa mucho que mucha gente con cáncer me viene a la consulta. Y siempre ellos son las buenas personas, las que siempre dieron mucho ante los demás y los que los demás nunca las valoraron, ¿no? A mí nunca me valoraron, entonces mi familia tiene la culpa, mi marido tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa, mis hermanos tienen la culpa, mis padres tienen la culpa. Y a la larga,
cuando tú revisas su historia, simplemente esa persona tuvo una cadena de malas decisiones en su vida, ¿no? Cadena de malas, fueron como una decisión detrás de la otra y fueron malas decisiones las que tomó. Y la persona siente mucho dolor y mucha culpa de aceptar que ella fue la que tomó esas malas decisiones. Y no le es posible conectarse con ese aprendizaje, con esa emoción dentro. Entonces prefiere culpar al otro. Porque si tiene que aceptar sus errores, tiene que aceptar también que ella misma se generó la enfermedad. Y que gracias a ella probablemente está en una situación de vida o muerte, y eso es muy doloroso. Entonces, parte de lo que a mí me enseñó mirar esas historias es apenas yo entro en ese pequeño espacio de dar la culpa al otro, inmediatamente entro en cuestionarme, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué le estoy buscando la culpa afuera? ¿Cuál es mi dolor? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué es lo que todavía no me debo a ver? Entonces, te hace entrar en esa reflexión, porque te están mostrando de repente que tú puedes terminar también en una situación como esa, ¿no? O sea, y muchas personas prefieren mantenerse enfermas porque también es una manera de castigar a la familia. Eso creo que tú también lo has visto mucho también con personas enfermas, sobre todo con cáncer, ¿no, David? Sí, en la enfermedad hay mucha manipulación, es increíble. Y también castigo, ¿no? Castigo hacia uno mismo también. ¿Ya? Y ahora se me viene a la mente ese refrán que dice, ¿no? Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Cuando hay un problema, ¿no? Estamos en una situación conflictiva, nosotros somos parte del problema. Y nosotros, normalmente nosotros no vemos nuestros defectos. Nosotros sí podemos ver los defectos de los demás, pero nuestros propios defectos es muy difícil. Y además que no los queremos ver también. Sí. Y precisamente el no ver nuestros defectos, el no quererlos ver además de eso, hace que tampoco resolvamos nuestra vida, ¿no? Entonces, solamente nos podemos convertir en una mejor versión de nosotros mismos si resolvemos nuestros defectos, nuestras limitaciones, aquello que estamos haciendo y que no somos conscientes. Entonces, cuando se dice, es más fácil ver la paja, ¿no? Que la viga, está lo que Marisa hace un momento nos comentaba, ¿no? Nosotros, al ver los defectos de los demás, no somos conscientes de de todo el daño que nosotros estamos haciendo. Y eso nosotros mismos no nos podemos engañar. Y es por eso que nosotros perdemos la paz también, ¿no? Porque una parte de nosotros sabe que es responsable, que tiene parte de responsabilidad en esta dinámica, ¿ya? En las relaciones, que nosotros también hemos contribuido a lo que está pasando, ¿ya? Pero que no nos atrevemos, uno, a hacernos cargo de nuestra parte y otro también a aceptar al otro. Porque en la culpa hay mucha manipulación. La culpa, de hecho, es muy sofisticada, ¿no? ¿Cuántos padres, madres, parejas, ¿no? Hijos manipulan por la culpa, ¿no? Entonces, haciendo sentir culpa es una forma de manipular a las personas y es una forma muy cruel. Al final todos pierden también. No sé si No, y es tenía... un Bueno, mecanismo bastante oculto, ¿no? O sea, porque es muy difícil, si es que no sabes este tipo de información, que tú caigas en cuenta que estás entrando en esa dinámica de culpa y de manipulación. A veces es, como dice David, muy cruel, ¿no? Con tus seres amados, ¿no? sí, son juegos perversos. En realidad se hacen juegos perversos en nombre y todo con la intención de no sentir dolor, ¿no? De no hacerme responsable, ¿no? De salir de esta situación. Porque el que siente culpa, el que está dominado por la culpa, se encuentra en una situación donde no quiere sentir dolor, quiere salir de la situación, no sabe cómo, y se agarra de lo que puede, ¿no? Y tampoco se ha centrado a pensar cómo puede resolver aquello que tiene, ¿no? Entonces, y esto es porque precisamente no quieren sentir las emociones, ¿no? Mira, acá tenemos algo nos ha escrito Amelia, dice, buenas tardes, gracias por conectarme. Muchas veces veo que lo que
hago, que lo que me incomoda, muchas veces, ay, espérate, ¿cómo le hacemos de forma asertiva? Porque muchas veces veo que lo que me incomoda lo hago gritando o con una voz o a la defensiva y me pongo nerviosa. Tenga o no tenga razón, mis contestaciones son así. Entonces, Detrás de la ira hay miedo, ¿no? De hecho, detrás de todas las emociones desequilibradas hay miedo. Es una sensación de querer protegerse, ¿no? O sea, en el fondo una persona que muestra mucha ira, parece muy violenta, lo que está buscando es protegerse, se siente muy vulnerable por dentro, muy frágil, ¿no? Y hace todo estos gritos es para, de alguna manera, asustar, pero en el fondo hay una niña pequeña, frágil, ¿no? Que está esperando ser consolada, ¿no? Vamos a ir ampliando este contexto y vamos a dar unos tips también, ¿no? Así, Marisa, ¿qué podemos hacer? es Y un de, poco también lo que tú dices ahí, es un poco que grito antes de que me griten, ¿no? claro, es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, lo que busca es protegerse, ¿no? Que no la ataquen, no ser atacada, ¿no? Sentirse fuerte, ¿no? Aunque tiene que esforzarse mucho para ello. Así es. Y bueno, y tenemos el otro aliado de la culpa, el victimismo. El ay, pobre de mí, todo lo que hago por ti y así me lo pagas. Todo fue hecho con segundas intenciones, por eso se dice que tu mano derecha no haga lo que tu mano izquierda, ¿no? Claro, con expectativa, ¿no? O sea, Expectativas. Siempre quedamos con expectativas, eso nos va a doler, ¿no? claro. El que tiene un comportamiento de víctima no es para cambiar, ¿no? No busca cambiar, sino busca que el otro cambie, ¿no? Busca que la otra persona sea tal como tú quieres que sea, que la otra persona te ame tal como tú quieres que te ame, ¿no? Que la otra persona piense tal como tú esperas que piense, pero puede ser que la otra persona ni te entienda y por otro lado ni esté dispuesta ni a cambiar ni a hacer como tú quieres. Entonces, ¿qué viene el sufrimiento? ¿No? Claro, y la víctima generalmente no conecta con su poder personal, ¿no? O sea, las personas que están en este papel generalmente tienen un sentimiento de indefensión que puede ser muy dañino para ellas mismas, ¿no? Es muy característico, por ejemplo, que la víctima siempre le eche la culpa de lo que le pasa al entorno, a los demás, al gobierno, a la economía, al espacio exterior, a los extraterrestres, pero siempre vas a buscar una razón para culpar al otro de lo que le pasa, ¿no? Y nunca asume su responsabilidad, ¿no? Nunca asume la responsabilidad, nunca dice, a ver, nunca tiene un mínimo de autocrítica, de decir, a ver, ¿qué puedo haber hecho yo para que esto me esté ocurriendo? ¿No? No, para nada. O sea, ellos no ven eso, no lo ven, no lo tienen dentro de su mapa. Claro, tienen derechos, pero no deberes. Así. Entonces, el que tiene actitud de víctima lo que busca es ser especial, busca ser una persona especial, pero tampoco es una persona que ha sembrado, ¿no? En esencia, sería que busca cosechar, ¿no? De árboles que nunca ha sembrado. Así es. Entonces, no es una persona que se haga responsable, no es una persona que contribuya, que construya, sino al contrario, solamente se queja y solamente espera que otros se hagan cargo de lo que esta persona debería hacer. Claro, e inspiran pena, ¿no? Inspiran lástima, entonces se resguardan en la compasión ajena. Sí. O sea, todo el mundo está en mi contra, qué mala suerte que he tenido yo, la típica, ¿no? Ay, es que él nació con estrella y yo nací estrellado. Cuando en realidad no es así, simplemente está entregando su poder personal al otro. Se deja, es como si tú tuvieras un barco y te metes a la mar y simplemente la dejas a la deriva. Si Sin lo remos. dejas a la deriva, probablemente te puedes estrellar contra un peñón, pero no le vas a echar la culpa al peñón. Si no eres tú que no tomaste el timón del barco para tú poder llevar el barco a su destino, a donde querías ir. Entonces, el tema con la víctima es que siempre comienza a crear un ambiente de pesimismo a su alrededor, ¿no? Entonces incorpora a su vida la queja continua. Todo el día se queja. Todo el día se queja de todo.
Entonces, no reconoce sus errores, evita asumir sus responsabilidades, no rectifica los actos que pueden haberla llevado a estar experimentando lo que está experimentando. O sea, ni siquiera rectifica, ni siquiera tampoco pide disculpas, ¿sí? Porque no tiene la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos reconocer una víctima o cómo podemos reconocernos nosotros cuando estamos en papel de víctima? Hay 4 comportamientos que son muy, digamos, obvios. La víctima siempre se va a justificar. Siempre va a decir, mira, es que llegué tarde para la entrevista de trabajo, lo que pasa es que el taxi llegó tarde, o de repente, qué sé yo, el micro no pasó a la hora. Entonces, cuando en realidad si la persona hubiera salido con más anticipación, probablemente sí hubiera llegado a la cita que tenía. Entonces, se paran justificando, se mienten a ellos mismos, es decir, bueno, al final, no, por ejemplo, vamos a seguir con el tema del trabajo, ¿no? Al final ni siquiera me llamaba mucho la atención ese trabajo, ya a poco que ni lo quería. Cuando en realidad se muere por estar en ese trabajo, pero tiene que justificarse a través de la mentira ante los demás, para que los demás no le digan, oye, pero si tú perdiste la oportunidad porque no fuiste responsable, ¿no? Culpabilizan a los demás, ¿no? Lo que pasa es que la señorita de recepción no me hizo entrar a la hora adecuada, entonces me dejó afuera esperando, ¿no? Y por último terminan rindiéndose, ¿no? O sea, es como que yo, bueno, ya no me importa, o sea, ya por último, ya que no me importa el tema, ya me rendí, ya no quiero nada. Y eso colinda un poco hasta con la cobardía, ¿no? Con la cobardía de no asumir tus retos, de no asumir esos objetivos, esas metas, y simplemente rendirte al destino, ¿no? O sea, el destino tiene la suerte tirada para mí, ¿no? Mi suerte está echada porque estoy en manos de, qué sé yo, de la astrología, del mundo, de todo. Malas vibras. De las malas vibras, exacto, ¿no? Claro. Entonces, siempre una víctima va a estar batallando contra algo o contra alguien o contra el mundo, porque el mundo está en contra de ellos, ¿no? Y paran luchando constantemente contra las circunstancias. Piensa que todo el mundo conspira en contra de ellos, ¿no? Todo se conspira, todo es una conspiración en contra. Y que tiene mala suerte, ¿no? Entonces juega al papel para que los demás digan, ay, pobrecito él, ¿no? O sea, ay, pobrecito, realmente es bien mala suerte. Parece que tuviera su nube negra que lo acompaña así por todos lados. Entonces le gusta inspirar lástima y ya cuando ya el papel de víctima ya lo tienen recontrasumido, no solamente le gusta inspirar lástima, sino que comienzan a sentir lástima por ellos mismos. Y esa es la parte más fea del victimismo, ¿no? Cuando ya se compadecen ellos mismos. Sí, y a veces usamos sin darnos cuenta. Yo recuerdo que hace algún tiempo tenía esos comportamientos también, hasta que un día me dije, esto no me está trayendo nada bueno, ¿no? Ahora también se me viene a la mente, ¿no? Un ejemplo que podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo se construye una víctima? ¿No? Porque una víctima también ha aprendido de alguna parte, ha habido comportamientos con buena intención, ¿ya? Con buena intención que de repente los padres con buena intención y sin darse cuenta enseñaron a sus hijos que era una forma de evadir aquello que tenían enfrente y no de asumir. Por ejemplo, podría ser una madre, ¿no? Que a su hija le dicen gorda. Su hija le dicen gorda y su hijita se siente mal y va y dice, mamá, me han dicho gorda en el colegio. Ya, entonces la mamá va al colegio, habla con la profesora, habla con la madre, lo cual hasta cierto punto estaría bien, ¿ya? Pero la mamá, ¿qué hace? Ay, ya, hija, tú no eres gorda, te voy a poner a dieta. Ya le está dando la razón de qué, de que su aspecto físico, ¿ya? No es bueno, ¿ya? Y entonces, además te voy a comprar ropa bonita y si alguien más te dice gorda, me avisas o le pones la cara fea, ¿no? Pero resulta que en el mundo hay muchos y luchar contra tantos es desgastante. Esa mamá
O sea, está bien que vaya a hablar con la profesora y todo eso, pero le tiene que enseñar a aceptar a su hija, para este caso, su cuerpo. Porque puede ser que la niña haga dieta y no baje de peso, lo cual va a haber otra frustración más, ¿no? Entonces, no le está enseñando a aceptarse, aceptar de que no hay un patrón de belleza, ¿no? Entonces, la niña que crece, ¿no? Crece, ¿no? Creyendo, ¿no? De que porque es gorda ya no la van a querer, víctima. Porque es gorda no es bonita, no es querible. Entonces hizo una construcción, o sea, y el padre y la madre lo hizo con buena intención, ¿no? Porque no le reafirmó, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, es en reafirmarnos de que nosotros somos valiosos tal y como somos. Si no fuimos rubios, no significa que tengamos menos valor. Entonces, incluso durante un tiempo, Marisa, yo recuerdo que yo creía que las personas agraciadas no tenían problemas amorosos, ¿no? Pero de hecho son las que más tienen incluso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una construcción de que es como me ve el otro, es como me ve el otro, lo que yo soy valioso, ¿no? Entonces el otro me va a amar o el otro me va a salvar, ¿no? Entonces la víctima busca de alguna manera ser valioso por lo que los demás hacen por él o por ella, ¿ya? Entonces, si estoy en este rol me van a ayudar. Igual que mamá o papá en un cierto momento me ayudó, ¿no? O me sacó de una situación donde yo tenía que hacerme responsable. Entonces son personas que tienen que trabajar mucho esto en el sentido de la responsabilidad. Una víctima tiene que trabajar la responsabilidad, ¿ya? Hacerse cargo de su vida, tomar el timón de su barco. Así es. Nadie más puede dirigir tu barco, solamente tú. Mira, acá Giovanna nos está diciendo, el no poder decir no y luego dejar que los demás abusen de uno, ¿uno busca ser víctima? Sí. Sí, porque ahí te tendrías que preguntar, ¿para qué no sé decir no? Muchas veces cuando uno no dice no, es porque tiene miedo que si dice no, el entorno te deja de querer. Dejas de ser agradable para el entorno. Dejas de recibir la aprobación y el cariño del entorno. Entonces, ¿qué cosa estás mostrando ahí? Estás mostrando que no tienes el suficiente poder personal y la suficiente autoestima como para defender tus puntos de vista, como para defender quién realmente eres tú. Y simplemente estás accediendo y le estás otorgando el poder a otros para que decidan por ti. Y obviamente cuando haces algo que no te está gustando y solamente lo dijiste por que te quieran o por agradar, te sientes victimizada, porque sientes abuso. Sientes que el otro está abusando, cuando en realidad la que está abusando de sí misma eres tú, por no haber puesto tus condiciones o no haber expuesto lo que realmente piensas y sientes al respecto de la situación que tengas al frente. Entonces, pregúntate, ¿para qué no digo no? ¿No? ¿Qué estoy buscando con agradar a todo el mundo? Claro, y lo que hablábamos al inicio, las emociones reprimidas, ¿no? Ahora, nosotros atraemos a las personas tal y cual nosotros estamos por dentro. En esencia, nosotros nos tenemos que convertir en lo que queremos atraer. Si soy víctima, voy a traerme un victimario. Mm. Entonces, si vibro con culpa, voy a traer situaciones, personas que me hagan sentir eso. Nosotros tenemos que aprender a convertirnos en lo que queremos atraer. Y eso tiene que ver mucho por cómo nos sentimos por dentro, nuestro mundo interior, nuestro diálogo interno, ¿no? Entonces, habrá cosas de las cuales nosotros podemos gestionarlas, habrá cosas donde nosotros necesitamos una mirada externa, ver un video, un libro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nuestra vida y sobre todo de nuestras emociones. Si nosotros no estamos bien por dentro, va a ser muy difícil también conectarnos con personas sanas emocionalmente por fuera, porque nos atraemos por esa resonancia, ¿verdad, Marisa? Eso nos Sí. junta. Las vibraciones altas
o las bajas se juntan por esa resonancia, ¿no es así? Imagínate que es como si tuviéramos un lector que subconscientemente está leyendo la información del otro a través de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son como las ondas del internet, no la ves, no significa que porque no la veas no existe. Entonces es como si tú cuando estás al frente de una persona, tú estás leyendo toda su información y esa persona también está leyendo tu información. Y si la información del otro te ayuda para que tú resuelvas un conflicto, vas a traer a esa persona. Entonces, si alguien va a poner tu conflicto al frente, por ejemplo, de autoestima, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de Giovanna, va a ser una persona que siempre va a estar proponiéndote cosas que tú no quieras hacer, para que en algún momento te hartes y le digas, oye, ¿sabes qué? Eso no quiero, para que recuperes tu poder personal. Pero si tú sigues cediendo y cediendo y cediendo, lo que pasa con la mente subconsciente es que te va subiendo el volumen, y te va subiendo el volumen, y te va subiendo el volumen, hasta que el volumen es tan estridente que uno estalla. O te callas, y si te callas te conviertes en las víctimas ya maltratadas, ¿no? Es por eso que víctima y victimario se atraen, y no se pueden separar. O sea, son la misma vibración, diferente polaridad. ¿No? Uno está en el rol de victimario, el otro está en el rol de víctima, y no se pueden separar, porque esta fuerza los atrapa. ¿No? Entonces, hay algunos que van cambiando de rol, ¿no? A veces eres victimario tú, a veces eres víctima, ¿no? También hay esos juegos que se van haciendo. Pero en esencia hay este juego de polaridad y todo esto tiene que ver con nuestra resonancia, con nuestra vibración interior, cómo nosotros estamos percibiendo a las personas. Eso alimenta también nuestras emociones interiores, ¿no? Entonces, si estoy haciendo juicio, en este caso de la culpa, estoy alimentando emociones, energías de ese tipo, de esa calidad de vibración. Si estoy vibrando en víctima, ¿no? Entonces lo que quiero es que el otro cambie, pero yo no quiero hacerme responsable de mí, solamente quiero que los demás me complazcan, ¿no? En esencia es buscar el amor, ser querido, pero de una manera no tan saludable, ¿no? Para nosotros. Así es. Y otra cosa que también, otra manera de reconocerte si estás en el rol de víctima, es escucharte si es que siempre tienes excusas, ¿no? Para justificarte, ¿no? ¿Cuántas excusas tienes? O sea, cuando tú quieres ponerte una meta, un objetivo, ¿cuántas excusas hay en tu cabeza? ¿Cuántas excusas tienes para el otro? Porque acá hay dos polaridades, o tienes excusas o tienes resultados. Las excusas es la víctima, el resultado es cuando coges el poder personal y te encargas y te haces responsable del tema. Claro. Ahora, yo les preguntaría a Carlos que están en la sala, ¿cuántos les da cólera, les enoja la mentira? Ya, y escriban en el chat. Y algo que he descubierto, Maritza, ya igual explorando en muchas personas, muchos casos, esto de... es de que las personas que detestan la mentira, precisamente son las personas que más mienten, pero no se dan cuenta. Pero es que de repente no mienten al otro, de repente se mienten ellas Sí, mismas sí, también. no se dan cuenta. No, y también mienten, pero no son conscientes. Es como que su mente se apagara cuando están mintiendo y se prendiera cuando están en lo correcto, ¿no? Entonces, si detestas la mentira, tienes que saber que tú también eres mentirosa o mentiroso, pero no eres consciente. Entonces, ¿y esto por qué no eres consciente? Porque no quieres sentir tus emociones. Mira, acá salió el subconsciente bien, bien mosca. A ver. Depende de qué mentira, dice. ¿Cómo, cómo? Depende de qué mentira, te dice Doris. La mentira es mentira. Claro, entonces hablábamos de los que les molesta la mentira, ¿no? Entonces, todo lo que te molesta, y de hecho, ya entrando a esta parte, ¿no? De cómo sería nuestro proceso de transformación, algo que ayuda mucho, ¿ya? Y en su momento también me fue muy útil y lo sigo usando, es el feedback, ¿no? Voy con personas, primero, si soy muy sensible, voy con personas que tengo confianza, ¿ya? Entonces yo, que se le pregunta a Marisa, Marisa, ¿qué consideras yo que debo cambiar? Y Marisa me dirá, ¿no? Pero Marisa de repente, como es amiga mía, va a ser delicadita y con cuidadito, ¿no? Pero voy de repente con alguien que considero mi enemiga o mi enemigo. Le pregunto, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Esta me va a decir con todo y el veneno. Si me Y se duele, eso es, ¿no? De hecho, cuando pides feedback, todo lo que te duele es tuyo, ¿no?
Que no te des cuenta, que no quieras reconocerlo es otra cosa. Es más, les sugiero, terminar la transmisión, que escriban a 10 amigos su correo, ¿no? Un correo diciéndole que les digan todo lo que no les gusta de ustedes. Mira, acá Michi Michi dice, Lo que exijo no una les gusta, explicación. ¿cómo? Michi Michi dice, exijo una explicación. Bueno, entonces aquí el cuerpo, ¿no? Las emociones no mienten. No. Entonces, si alguien te dice, mira, eres una persona egoísta, eres una persona mentirosa, incumplida y no sé qué, y te duele, es tuyo. Tú tienes dos caminos. O lo evitas, como ya lo estás haciendo, no lo quieres escuchar, no lo quieres ver, obviamente eso va a crecer, ¿ya? O haces algo con eso. Si decides hacer algo con eso, ¿no? Y lo resuelves en ti, accedes a un nuevo nivel de conciencia, Okay. una mejor versión de ti. O sea, tú decides quedar atrapado donde estás o hacer algo por ti y liberarte, ¿no? Así como el hombrecito, liberarte de lo que no quieres en tu vida, liberarte de relaciones conflictivas. El liberarse, el tomar el control de nuestra vida, es una responsabilidad personal. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Aunque el víctima, ¿no? Y el de la culpa también busca que alguien más se haga responsable de su vida, lo ayude, ¿no? Tanto el víctima como el de la culpa buscan un salvador, ¿no? Buscan que alguien lo salva. Y acá lo peligroso es cuando buscas que Dios te salve. Nuestra vida es personal. Hay toda una sabiduría, todo un amor para nosotros, pero los actores principales somos nosotros, los que tenemos que tomar decisiones para que cambie nuestra vida, decisiones que cambien nuestra vida, vamos a hacer solamente nosotros. Y luego va a haber todos los mecanismos, las formas, las personas, todo a nuestra disposición. ¿No es así, Marisa? Sí, mira, justo acabo de buscar una publicación que hice hoy día en la mañana. ¿Ya? Como siempre, hay mucha sincronía, ¿no? Uh-huh. Hoy día en la mañana abrí un video que era de un TikTok de uno de los sobrevivientes del equipo uruguayo de fútbol ¿Ya? que se cayó en los Andes. ¿Ya? Y él hablaba justamente de esto, si pueden, mírenlo, ¿ya? Porque es muy bueno. Él ¿Ya? hablaba de cómo si ellos no hubieran tomado la responsabilidad de luchar por sus vidas y de hacer algo, ellos no hubieran sobrevivido. Uh-huh. Y que cuando todo el universo les decía que no, ellos eligieron decir que sí. Y que eso solamente dependía de ellos. Entonces yo, con ese video en la mañana, puse una publicación, se las voy a leer. Justamente lo que tú acabas de decir lo dije yo en la mañana en el Facebook. ¿Ah, sí? No, bueno. Sí, mira, dejemos de sobrevivir y esperar que venga alguien a salvarnos de la situación que transitamos. Recuperemos nuestro poder personal y hagámonos cargo cada uno de nuestras vidas. Somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Dejemos de quejarnos, de buscar culpables, de señalar con el dedo acusador hacia afuera. Los responsables somos nosotros mismos. Tomemos la responsabilidad de lo que está pasando y escribamos nuestra propia historia. Recordemos que si nosotros nos tomamos nuestras propias decisiones, que si nosotros no tomamos nuestras propias decisiones, alguien las tomará por nosotros y eso no nos va a gustar. Y como hashtag puse para de sufrir. No, es así. Ahora, nosotros en todo esto podemos pisar el acelerador. Por ahí vi una pregunta de Giselle, dice, depende de quién preguntamos porque hay envidiosos, ¿no? Yo te digo, Giselle, ya, mira, si tú quieres ir despacito, pregunta a las personas que más te quieren. Pero si quieres pisar el acelerador e ir como un Ferrari, ¿no? Y transformarte a mayor velocidad, pregunta a tus enemigos, pregunta a los envidiosos. Esos te van a decir sin pelos en la lengua. Y ten en cuenta, todo lo que te duele es tuyo. Da igual que tengas razón o no, todo lo que te duele es tuyo. Ahora tienes que mirártelo como tú lo estás expresando y no te das cuenta. Ten en cuenta que vemos la paja, pero no la viga.
y la viga es la que no nos deja crecer, la que no nos deja avanzar. O sea, al final, tanto en el víctima como el de la culpa, lo que busca es no sentir el dolor, ¿no? Así es. Mira, Pero, yo les voy a compartir algo que de repente, porque están muy, muy alborotados con el tema, ¿cómo es eso, que el otro, que yo, que esto, que el otro? ya, Se alborotó, me encanta. ya, Les voy a contar una historia. Cuando yo empecé a escuchar a Enrique Corbera hace muchos años, Enrique Corbera, o sea, yo veía los videos de Enrique Corbera así, y era con mi lápiz y mi papel, ¿no? Para anotar, pero llegaba un momento en que escucharlo me daba tanta rabia, y ujú, yo decía, pero este tipo es medio bestia. sí, ¿Cómo es posible que se exprese así? ¿Cómo es posible que sea tan insensible? ¿No? Entonces me daba cólera y dejaba de verlo, ¿no? Entonces después decía, no, ya voy a volver a verlo con una mejor actitud, y ok, ya voy a saber que de repente está reflejando algo que está tocando en mí, no sé qué, me volví a sentar y lo volví a ver y algo decía y comenzaba a sentir esa cosa dentro que era como si me encendieran algo, ¿no? ujú, Y cuando comencé a reflexionar en qué momentos era que yo me ponía así, o sea, porque podía estar muy bien de repente 35 minutos del video y de repente decía algo y ahí era como que la patada en la cabeza y ¡guau! Me conectaba con toda esta cosa. ujú, Comencé a observar que siempre era lo mismo, ujú, siempre era relacionado a un mismo tema. Y comencé a mirar el tema. Y claro, pues el tema estaba en mí, pues. claro. Era un tema sobre una historia personal. Entonces, claro, cada vez que lo miraba afuera y lo decía el hombre, pues entraba yo en exaltación de furia, ¿no? Claro. Entonces, Pero toda era, sanación, era repetitivo. claro, y toda sanación precisamente es mirar qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y eso es un trabajo que uno, es un proceso que uno elige tomarlo, no es fácil, pero sí involucra de mucha responsabilidad también, ¿no? Y de Así hecho, es. el antídoto, y ahora sí damos ya antídoto para el que maneja el rol de culpa, de encontrarse culpable, ¿no? O de sentirse culpable también, el antídoto sería como la aceptación, ¿no? La aceptación, el perdón, aceptar que las cosas son tal como son, ¿no? Que las personas son tal como son, ¿ya? Y en cuanto al que se siente siempre el rol de víctima, que siempre me hacen, me dicen, encuentro personas que no sé qué, que me envidian, que me miran mal, ¿no? Siempre me están perjudicando. Entonces esta persona tiene que aprender a hacerse responsable de su vida. Es una persona que tiene que ver en qué cosas no ha tomado la responsabilidad y ha dejado, ¿no? Que su vida vaya de repente sin ningún sentido. De repente no tiene un proyecto de vida. De repente no está contento con lo que ha estudiado, con lo que ejerce, con su trabajo. Hay algo que no lo mantiene satisfecho, contento. Entonces, y son las personas con las que nos interrelacionamos las que tocan todas estas frustraciones o heridas internas, ¿ya? Entonces, aquí es un trabajo de autoanalizarse, de aprender, también de revisar un poco la historia. El hacer eh, su autobiografía es muy útil, ¿no? De hecho, tengo muchas personas que han hecho su autobiografía y se han comenzado a dar cuenta de cosas de ellas mismas, ¿no? Y eventos de su vida que parecían borrados han comenzado a aflorar, ¿no? Y entonces ha comenzado incluso a enriquecerse de cosas, ¿ya? Que consideraba no valiosas, pero que le podrían ser útiles esos aprendizajes en otra etapa de su vida. Entonces, solamente nosotros podemos cambiar nuestra vida y es nuestra responsabilidad. Si adoptamos la culpa o el victimismo que sea para construir, ¿no? Para construirnos, para mejorar nuestras relaciones, pero si solamente lo usamos, ¿no? Como un mecanismo de escape o de irresponsabilidad, no vamos a conseguir nada bueno tampoco ahí. ¿No es así, Marisa? Así es. Mira, una de las cosas que es súper importante es evaluar cuando algo no te sale bien, en lugar de victimizarte, es hacer un recorrido mental. ¿Cuáles fueron los pasos que dimos para llegar hasta la situación en la que estamos? Ujú, Y cuando tú haces el recorrido mental, te vas a dar cuenta que probablemente fracasaste
porque uno, o pone las expectativas en el otro. Dos, le otorgaste tu poder personal, es decir, dejaste que tomaran decisiones por ti en vez de tú tomarlas. O tres, porque no tenías claro lo que querías. Entonces, si yo tengo un auto y no tengo clara la ruta, ¿cómo entonces voy yo a transitar el camino si no tengo clara la ruta? Es como si tú quisieras que el Waze te lleve a una dirección que no le has dado. Tenemos que tener claras las cosas, claras las ideas. Y una de las cosas que también me sirvió muchísimo a mí fue por ejemplo, ver las personas que tuvieron éxito en las cosas que yo hago o en las cosas a las que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque si tú tienes una persona que ya lo logró, el universo te está diciendo, mira, así se puede, esa persona lo logró, tú puedes llegar a hacer lo mismo. Entonces, estudiar las vidas de esas personas que sí lo lograron. ¿Qué hicieron que tú no estás haciendo? ¿Qué cosa puedo imitar de esas personas? ¿O en qué me puedo inspirar de esas personas para poder llegar yo a mi meta? Y hacerte cargo del tema, no dejar que otros tomen las decisiones por ti. Entonces, esa es una de las maneras que a mí me ha servido aprender a hacerme responsable, ¿no? De mis procesos, ¿no? Es muy fácil caer en el exterior, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿no? Con todo esto que está pasando, decir, no, pero mira, es el exterior, es la situación, es la economía, es las medidas, es lo que esto, es el otro, y mantenerte paralizado. Es muy fácil caer en eso. Pero si tú comienzas te cierras, te pones como en tu capsulita del silencio y te miras y reflexionas sobre qué estás haciendo en vez de estar culpando a lo de afuera, te vas a dar cuenta que no has estado haciendo mucho. Y te das cuenta que puedes tener un montón de posibilidades y que tú te sientas a revisar y a poner en marcha esa creatividad que se activa ante la adversidad. Y van a salir un montón de ideas, Claro. pero tienes que tomar la decisión de hacerlo. Claro, ahora habría unas preguntas mágicas de repente que podríamos utilizar en esto, ¿no? Ante una situación, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué me pasa esto? Cuando nos preguntamos por qué, el por qué nos lleva siempre a justificarnos, pero el para qué siempre nos va a abrir hacia una solución, ¿no? Hacia analizar el contexto. Entonces, el contexto que nosotros estamos viviendo, tenemos que nosotros ver cómo nosotros estamos contribuyendo a esa realidad, ¿ya? Sentir nuestro cuerpo es muy importante, ¿ya? Porque las emociones, de hecho, las emociones traen mensajes también. ¿Ok? Bien. Creo que entramos al espacio de preguntas, Maritza. Sí, yo creo que los hemos dejado choqueados, ¿ah? Vamos a abrir los micrófonos. Estaba así en shock. Hoy día están así un poco, nos deben estar mirando feo. Sí, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Y no el por qué. El por qué siempre nos lleva a justificarnos. El para qué es una pregunta que abre. El por qué Abre, te conecta con la víctima generalmente. sí, ¿Por qué a mí? claro. ¿Por qué me pasa esto? Ah, porque tengo mala suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque soy bueno, ¿no? Digamos, ¿para qué me pasa esto? ¿No? Entonces, eso abre, ¿no? ¿No? Aparte que el para qué también lo deja un poquito al subconsciente, lo deja como en congelado. Ujú. Claro, Y cuando y tú le preguntas el para qué, el subconsciente se queda así como que, ¿no? Congeladito y callado. Entonces le das espacio, cuando esa parte de tu mente se calla, le das espacio a que surja la respuesta del ser. Que eso también es bien importante, escuchar al ser, no tanto a la mente. a ver, ¿quién quiere hacer preguntas? A ver, escriban o levanten la mano. Vamos, anímense. No sean tímidas, por favor. Ni tímidos, porque hay varios caballeros. Bueno, no sean tímidas, tímidos, chicos, chicas. A ver, ¿quién quiere preguntar? Levante la mano o escribe en el chat y le habilito el micrófono. A ver, hay alguien que está... A ver, Nelly. Nelly, a ver, voy a activar a Nelly. Ya, Nelly.
¿Aló? Lili, ¿cómo Hola, Nelly, estás? ¿cómo Hola, estás? buenas noches, la valiente que hago las preguntas. Ejemplo, el Eh, ejemplo. Bueno, Bien, ejemplo de victimismo, ejemplo de victimismo tal vez. ya. Me hace mucho sentido la palabra, la pregunta, el por qué y el para qué, ¿no? Y también que uno siempre a veces vive situaciones en verdad que uno, o sea, en mi mente está que quiero cambiar, ¿no? O sea, ya no ser víctima tal vez, ¿no? Ya lo tengo varios años, ¿no? Sin Ujú, embargo, las situaciones que me manda siempre el universo, ujú. por más que le saque el lado positivo que a veces que quiero yo según ponerle, a veces me, me pongo a analizar y me sigo poniendo en tema de víctima, ¿no? Porque las situaciones, las personas, las amistades, la familia, todavía como que hay situaciones que todavía me ponen en ese rol, ¿no? En el que a veces yo pienso, pero, ay, ver, ¿por qué me junto con personas que a veces no, yo siento que no tienen empatía conmigo y en el fondo me doy cuenta que sigo siendo víctima, o sea, me cuesta todavía aceptar porque aún tengo expectativas, ¿no? De un ideal tal vez, ¿no? Yo te preguntaría, Nelly, ¿cuál es tu beneficio de ser víctima? Este, yo me considero que estoy en el victimismo, en verdad, pero no es un No, pero ¿cuál es el victimismo, beneficio? Ahorita, si te preguntara un beneficio que obtienes de eso, ¿cuál sería? no hacerme más preguntas, tal vez. O Ya, sea, como congelarme, quedarme ahí, ya está. ya. Que ellos no te hagan más preguntas. O sea, me huyo, ¿no? Huyo y me hago, ya está, y como digo, como soy víctima de esa persona, ya prefiero ya no tratarla tal vez, y Ya. cambio de, pero el tema está que ya vengo varios años en mi vida en que no sostengo una relación de amistades en el tiempo, tal vez, que es lo que me está costando más, ¿no? Ujú. Sino que siempre me doy cuenta que en este largo tiempo siempre me pasa algo con una amiga, me pasa algo, entonces, y A ver, lo que hago es ya terminar esa relación y ya no quiero hablar mucho del tema, me cuesta enfrentarlo, ¿no? O sea, ¿Y, dar mi punto de vista, y te has dado cuenta qué es lo que tienes que aprender? a decir mi punto de vista tal vez, ¿no? Que me cuesta. Ya. Claro. Nelly, Nelly, Sí, hola, hola, ¿cómo estás? A ver, gracias, vamos a hacer un ejercicio. Ya cierra los ojos un ratito. ya, Cierra los ojos. Y ahora, imagínate que dejas de ser víctima y respóndete la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentirías tú al dejar de ser víctima? La primera palabra que se venga a la mente, me la dices. paz. Paz. Entonces, ahora, sentirías paz. Entonces, ahora pregúntate, ¿qué te quita la paz? Pensar mucho en el otro. Pensar mucho en el otro. Ok, entonces, si pensar mucho en el otro te quita la paz, ¿qué podrías hacer diferente? En lugar de pensar en el otro, ¿qué tendrías que hacer para tener Pens- paz? Pensar más en mi paz. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas priorizarte. Necesito priorizarme. Eso es así de sencillo. Ujú, sí, Y el priorizarte está relacionado con el victimismo, porque claro, al priorizar al otro me puedo victimizar, pero por otro lado, ¿cuál es el miedo de priorizarte? ¿Qué hay detrás de tu no priorizarte? ¿Qué temes? Si tú te priorizas, ¿qué temes? a quedarme sola, ¿no? A que me guste Ok, esto, ¿no? El entonces, rechazo, ¿no? El rechazo. no te priorizas porque si te priorizas sientes miedo a perder amor. Sí. Entonces, ¿te das cuenta cómo vas entrando? Ujú, Entonces, ¿qué cosa es lo que tú tienes que saber? Que saber que eres merecedora de amor cuando te priorizas. ujú. Entonces, esa sería, por ejemplo, una meta que se puede integrar con un proceso de cambio como Psyche. Yo soy merecedora de amor cuando yo me priorizo. Ujú, Entonces, así se cambia una información en mente subconsciente, ¿te das cuenta? ujú. Esas son Sí. preguntitas así facilitas, rapiditas. Sí, de verdad que sí. Sí. Bien, Nelly, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. 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 Ya. A ver, ¿quién más quiere preguntar?
Hay una pregunta que me causó bastante gracia, porque es una pregunta que yo le quitaría el por qué y le pondría el para qué. Ya. Michi Michi dice, ¿por qué me chocaba ver a Tongo o a Alan García? Entonces, yo le cambiaría, ¿para qué te chocaba ver a Tongo o a Alan García? Ujú. O sea, ¿qué criticas de ellos? ¿Qué es lo que te choca? Claro. ¿O qué tienen ellos que no tengas tú también? ¿No? Así es. ¿No? De repente que Tongo se atreva, o la labia de Alan, ¿no? O sea, o su baile. Ujú. Giovanna también dice, soy consciente que siempre cedo porque busco que me quieran, tengo un vacío emocional grande y no me siento querida. ¿Cómo lo soluciono? Porque tampoco me agrada que yo permita que las personas abusen de mí. Bueno, tendrías que hacer un proceso donde tu autoestima sea reforzada, ¿no? Ujú. Entonces busca qué proceso se adecua más a tu forma y empieza a tomar acción. Sí, de hecho, cuando ya nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Y queremos pisar el acelerador, necesitamos una visión externa, ¿no? De alguien que nos apoye, ¿no? Con estrategias para precisamente superar aquello que nos puede limitar, ¿no? De hecho, también tiene que ver esto con invertir en uno mismo también, ¿no? Porque al final eh, eh, eso nos da muchos resultados en nuestra vida cotidiana también. Eh, Bien, ¿alguna pregunta más? A ver, ¿quién más se anima? Varias, ¿ah? Ya, a ver, ¿a quién habilito? O sea, las están escribiendo en el chat, creo que no se atreven mucho a hablar. Ya. A ver, Carla dice, en mi caso detesto que abusen de mis padres y que ellos abusen de mí. ¿Por qué? Pues tengo una hermana que no ayuda en nada, a pesar que vive en casa, y yo soy la salvavidas y a pesar que ya he dicho no hay cambios. Ujú. Claro. Ya- A pesar que ya he dicho no, no hay cambios. De repente te puede dar cólera la libertad que tiene tu hermana para no hacerlo, Claro. ¿no? Ujú. Entonces yo veo que ella es libre, ¿qué tal raza? Ella sí puede decir que no y no hace nada y mis padres no le dicen nada. Y me exigen a mí, qué rabia. No, pero es Yo que soy tú la también, buena, la ¿no? obediente y a mí me exigen, ¿no? Claro, claro. Entonces yo soy niña buena, para que me quieran tengo que seguir salvando las vidas de esta familia. Nadie salva a nadie. Ya. A ver, voy a visitar a Carla, creo. Ya, vamos a ver. Hola Carla. A ver, voy a visitar. Ya, ahí está. Hola, Hola Carla, ¿qué tal? hola, Buenas ¿cómo noches. están? Buenas noches. Sí, bueno, nada de que conversar aquí con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te perfecto. escuchamos. Ah, ya. Sí, porque se fue la imagen. Entonces, sí es lo que escribí así a grosso modo, es que yo me siento muy inconforme y creo que en un momento te lo comenté, David, donde siento de que yo soy la salvavidas. Por ejemplo, ahora en el tema económico, yo tenía un pequeño ahorro por temas de estudio. Ujú. Y bueno, aquí en la casa nadie aporta y yo soy la que está dando, ¿no? Entonces, como que, y a pesar que acá hay personas de la tercera edad, no reciben ayuda de nadie de mis hermanos. Ujú. Entonces, pero hay una hermana que vive acá y sin embargo, a pesar de eso, no ayuda. Entonces, eso es lo que me fastidia porque yo soy la que digo, pero papá pide que sea que colabore, ¿no? Para la luz, agua, qué sé yo, porque la comida yo sí es lo que yo Ujú. paro como quien dice la olla, ¿no? Entonces, yo puedo dar quizás en algún momento, pero no siempre, y me fastidia que siempre me llegan, me hacen saber, no, que no tenemos para esto, no tenemos para aquello, se acabó esto, el otro, y bueno, la otra persona que es mi hermana no, llega de noche y ella trabaja, llega de noche y sí, no se pregunta si comimos, no comimos, estamos bien, no estamos bien. Pero eso es mi incomodidad, ¿no? Que no le dicen a ella, que todo, o sea, cuando está acá ni siquiera le dice falta esto, falta aquello, y todo es, entre comillas, escarla, pues, ¿no? Ujú. Así. Ahora, ¿ella es menor que tú? No es la mayor, yo soy la última de todos. Ya. Tú eres la última y estás como a cargo de ahí y la hermana mayor es como que
Y ahora, ¿qué hace que tú, de alguna manera, tus padres también hacen te ven como que más responsable a ti que a ellos también, y te hacen responsable también? Y siempre, y siempre pasaba eso, porque cuando hay organización de cumpleaños, eventos, incluso tema de salud, yo siempre es la que decía, ya, a ver, vamos a eso, y yo soy la que mando a mis hermanos, pero ya yo cuando ya me voy curando, tratando de sanarme con lo que te escucho a Henry Corbera, voy Ujú, leyendo, voy aprendiendo, entonces trato de buscar mi posición como hija y obviamente como hermana. ujú. Entonces yo trato de decir, no, pero ustedes también digan, ¿no? También ustedes opinen, ¿no? Entonces yo trato de colocar mi posición, pero ¿qué hago si en este caso ellos no avanzan como yo avanzo, ¿no? Ahora, Entonces, ¿qué decisiones tú no estás tomando? yo creo que ahora con esto del tema de la pandemia hace que siga quedando en casa. Yo ya había decidido como que irme. Justo va a venir otra hermana por el tema también de la pandemia y economía, va a venir. Y ay, yo ya me imagino el dolor de cabeza que hay porque tiene un carácter muy fuerte. Ujú. No es colaboradora porque muchas veces discutimos hasta por el tema del seguro de mi mamá o medicinas o una otra cosa y dice, no tengo, pues no tengo, ella tiene, porque todas son negociantes. Ujú. Yo soy la única que trabaja para empresa, pero bueno, ahora estoy sin trabajo. Entonces dice, no, pero no tengo, no vendo este mes, no salgo así, o esto, aquello. Entonces, y yo soy la que reniego de eso, pues siempre ha sido así. Ujú. Claro, entonces ahí, Marisa, ¿tienes tú algo que aportarle? Sí, mira, cuando tú dices siempre ha sido así Ujú. y que tú no estás trabajando y que te estás comiendo los ahorros, pues simplemente ahí hay un tema de que tú no estás preservándote, ¿no? Tu hermana mayor te lo está mostrando. Tu hermana mayor sí se está preservando, ella trabaja y no da nada, Ujú. ¿no? Entonces te está mostrando la otra polaridad. Y el hecho de que tú, cuando tus padres vienen y te pidan, que tú no te atrevas a decirles que no, ¿por qué no les dices que no si tú no estás trabajando? ¿Por qué no le dices a mi hermana mayor que ella es la que trabaja? Ujú. Porque tú te estás comiendo tus ahorros. Tu hermana mayor está ganando algo. Entonces, es también cuando tú estás permitiendo, ¿no? O sea, y cuál es la creencia de que tú tengas que asumir la responsabilidad de los demás. ¿De dónde viene esa creencia? ¿No? Entonces, ahí también hay varias cositas que tú podrías autoexaminarte, ¿no? ¿Para qué me quiero hacer responsable? ¿Qué estoy ganando de mis padres? ¿Estoy ganando su aprecio? ¿Estoy ganando su preferencia? Al ser la última, no sé cuántos hermanos dijiste que tenías. Sí, bueno, ella era la última y normalmente también, no creo que no lo dijo. Ya, pero en cuanto a normalmente la que suele hacer el rol de hacerse cargo de la familia es la mayor, ¿no? Ah, ya son 5, ya. Es la mayor y cuando la última suele hacer ese rol, también acá habría otro programa también Mm, subconsciente, ¿no? Que es el de bastón de vejez. claro, la hija FP. Claro, ¿no? Entonces, posiblemente tengas ahí algo más, ¿no? Y es un rol que a veces los hijos lo toman sin darse cuenta desde pequeños, ¿no? Es como que tienen que estar con los padres, ¿no? Y Me tengo que condicionan hacer su cargo vida, de. sí, condicionan su vida, toda su vida en función solamente a sus padres, ¿no? Y de alguna manera, los hermanos, también acomodan su vida para que esta persona sea de alguna manera responsable, ¿no? Ahora ahí tiene que tomar obviamente decisiones, ¿no? Carla. Claro, pero la decisión la tiene que tomar ella y no sentirse mal Ujú. de que está traicionando a los padres. Sí. Mira, yo también soy la quinta hermana de la menor y la número 5. Y en mi casa también en algún momento tuvimos que hacernos cargo de nuestros padres, pero la cosa era bien sencilla, éramos 5, entonces las cuentas se dividían entre 5 y cada quien asumía su responsabilidad, porque nuestros padres con cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos dieron ciertas cosas, nos dieron amor, nos dieron cariño, dieron su sacrificio, entonces en la vejez nos corresponde a nosotros como hijos devolverles también eso a los padres, pero no es justo de que solamente un hijo se lleve esa responsabilidad.
Entonces, ¿por qué no ves la manera de hacer una reunión de hermanos y convocarla, porque tú eres la perjudicada, y plantearlo? Y de repente trabajar esa creencia de que siempre ha sido así, que yo soy la que me tengo que hacer cargo, porque esa es una creencia. Entonces puedes empezar a trabajar de que ahora puede ser diferente, pero el que sea diferente no depende de tus hermanos. Ninguno te va a venir a tocar la puerta para decirte yo te voy a ayudar. Porque discúlpame, si yo tengo un burrito que me cargue, ¿para qué voy a caminar? Si tengo el burrito que me cargue, ¿te das cuenta? Entonces me subo al burro y camino con el burro, que me cargue, que me lleve. ¿Por qué me voy a forzar? Pero si el burro en algún momento se planta y me bota de su lomo, voy a tener que tomar acción. Entonces, tienes tú que poner un paralelo. Tienes que decidirte bien qué es lo que quieres hacer. Decisiones. Y el tema de no uses de excusa la intranquilidad de tus padres, porque tus padres le están pasando bomba, porque ellos simplemente saben que te piden y tú das. Entonces, esa reunión no tiene que ser en conocimiento de ellos. Tú puedes convocar a tus hermanos y puedes tener una reunión para que tú expreses el tema, ¿no? Entonces, y ahí simplemente decir de que tú no estás trabajando, no tienes ingresos y que te estás comiendo tus ahorros. ¿Y qué va a hacer de tus padres el día que a ti se te acaben los ahorros? ¿No? Porque ese dinero también podría ser una contingencia en un caso de emergencia. Entonces, fíjate bien por qué estás poniendo también a tus padres como de escudo, ¿no? De no me muevo por ellos. No, generalmente no es por ellos, es por uno mismo. Entonces, fíjate qué hay detrás de eso. Sí, Carla, y pasar a la acción, ¿no? Es lo que realmente nos saca de donde estamos, ¿no? La acción es, si no hay acción, no hay cambio, ¿no? Y a veces vas a tener que hacer eso, ¿no? Luchar por tu libertad también, ¿no? No estás haciendo una injusticia, al contrario, ¿no? Corresponde a todos los hermanos hacer lo mismo. Bien, vamos a habilitar acá el micrófono a Nancy. A ver, Nancy. Después a Sandra. Hola, Sí. Nancy. Buenas noches, Marisa, David. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Lo que yo quería decir, creo que a mí me sucede lo contrario. O sea, yo no expreso Ya. Y me victimizo sola. O sea, me victimizo en silencio. Ya. Eso es lo que me sucede a mí. Ya. Entonces, tú vives tu dolor en silencio, buscas, entonces eres como que más ermitaña también de repente. Sí, justamente, sí, las personas me lo dicen, que no me comunico mucho. Uh-huh. Es que igual, esa es tu forma de ti de preservar tu integridad de alguna manera. De repente sentiste mucha presión de alguno de tus padres o de los dos o de algunos miembros de la familia y ese fue tu mecanismo ya para de alguna manera sentir menos presión o menos dolor. Pero si bien es cierto que ha sido un mecanismo también, el estar desconectados también nos hace sentir un poco vacíos y solos, ¿no? Ahora, tú de alguna manera ahí estás como mostrando un autocastigo también. Y para tu caso, como tú misma te lo haces, tú misma también tienes que darte ese permiso. Uh-huh. ¿Ya? Porque acá ya no estamos hablando de alguien externo, estamos hablando de ti y de una parte de ti que ha tomado esa decisión. ¿Ya? Entonces, la otra parte tuya, la consciente, la madura, ¿qué es lo que quiere? Liberarme, no quiero ser víctima. Claro. Entonces, y eso es lo que tienes que en simbolismo hacer con esa otra parte tuya. Decirle ya es suficiente, ¿no? Y imaginar que la abrazas o la liberas. ¿Ya? Sí, a veces nosotros quedamos atrapados por nosotros mismos también. Somos juez y parte de nosotros, dentro de nosotros mismos. ¿Ok, Nancy? Ya, gracias. Gracias. Nancy, una de las cosas que yo te puedo decir es que los mayores barrotes mentales que nos ponemos son los propios. Sí. Es como si estuviéramos metidos nosotros mismos en una jaula de creencias. De nosotros mismos, construido por nosotros mismos y tenemos la llave nosotros mismos. Así es. Entonces, mira para adentro. O sea, para mí el viaje interior, el observarnos, el mirar cómo nos hablamos,
el para qué elegimos estar en ciertas situaciones de alejamiento, o para qué nos castigamos, o para qué nos hablamos mal, yo creo que es la llave para iniciar un viaje interior que te va a abrir las alas para que realmente puedas liberarte de todo eso. Ujú. Claro. Y también acá, Nancy, tiene que ver con cosas que no te has perdonado tú misma. Mm. ¿Ya? Entonces ahí vas a tener que explorarlas y de repente tener una mirada externa también en cuanto a eso. ¿Ok, Nancy? Sí, sí, sí me doy cuenta, sí, sí sé qué cosas no me perdono y es una lucha en Ujú. realidad, o sea, no es tan fácil también perdonarse a veces. Sí, Es lo más difícil. sí. Ujú. Sí, pero ten en cuenta que esa cárcel la has construido tú. ¿Ok, Sí, Nancy? es verdad. Ajá. Gracias. Gracias. Gracias, Nancy. Sandra, ahora. A ver, Sandra, ¿dónde está Sandra? Ah, ya la vi. Debajo, Nancy. Ya. Hola, Sandra. ¿Nos escucha, Sandra? Hola Maritza, hola David, Hola, ¿qué hola a tal? todos. En mi caso, bueno, yo a veces he disminuido un poco mi grado de culpabilidad respecto a mis padres Ujú, y respecto a mi abuelita que me crió desde que tengo 9 meses, pero me está sucediendo algo, tengo justo un tema que me está preocupando y me está haciendo sentir culpable en estos días. Y es que cuando un par de semanas antes de que se inicie la cuarentena, eh, yo había invertido parte de mis ahorros para poder terminar una casa que está en San Juan del Lurigancho. Una casa pequeña, porque la idea era que mi abuelita se mude ahí y la casa de mi abuelita yo poder repararla, porque tiene daño en las estructuras y no es muy seguro para ella. Y también había conversado para esa casa, una vez reparada, yo la podría alquilar y esa renta que sea para mi abuelita, ujú, porque yo veo económicamente por mi abuelita, como, porque para mí es como una madre, yo le estoy infinitamente agradecida. Y todo iba bien y pasó lo de la cuarentena y este inmueble en San Juan del Lurigancho tuvo que cerrarse y ahorita está solo, está desocupado, ¿no? Yo estoy apoyando a mis padres con el pago de los servicios de este inmueble, aparte también de los gastos, los pagos que veo de la casa de mi abuelita, ujú, ¿no? Que siempre lo he hecho, pero el asunto está que ahora mi papá, que ya está confinado en la casa de mi abuelita, con mi mamá, están los tres confinados, ¿no? Porque mi hermano decidió irse regresó a vivir a Jesús María, él decidió irse solo porque iba a seguir estudiando. Bueno, al final tampoco va a poder seguir estudiando porque ya se quedó sin empleo y no tiene cómo pagar la universidad. Pero la cuestión es que mis padres, como ahorita se quedaron los confinados, y yo siempre los estoy monitoreando, ¿no? Para que vean para ver sus víveres, que todo esté bien en esa casa, en fin, porque yo también por un tema de salud, yo no puedo exponerme a movilizarme en estos momentos. Pero ¿Cuál mi es tu papá está con la pregunta, idea Sandra? de sí, la semana que viene mi papá quiere ir a este inmueble de San Juan del Lurigancho. Mi papá es diabético y ya tiene más de 70 años, ¿no? Yo le he dicho que no estoy de acuerdo que él salga y se exponga de esa manera. Ujú, Y sobre todo porque si él sale y se expone, después va a exponer a mi abuelita al regresar a la casa. Ahora, mi papá me ha dicho que si le tiene que suceder algo, le va a suceder, pero que él no va a seguir así en esa situación encerrado. Entonces yo me siento mal porque yo tampoco puedo salir e ir a chequear esa casa, por más que quisiera, aunque también sé que no me corresponde. Ahora, he sugerido que mi hermano lo haga, pero mis padres me dicen que mi hermano no puede movilizarse porque él está en otro distrito y que después lo puede detener la policía, porque cómo va a movilizarse de Jesús María a San Juan. ujú. Entonces ahora me siento con esa culpa, ¿no? Y también me da coraje por la actitud de mi papá. Ahora yo lo que le he dicho es que si él va a hacer esto, que no regrese a la casa de mi abuelita, porque no quiero que le exponga, que se regrese con mi hermano Jesús María, pero tampoco no sé si estoy haciendo bien. Entonces ahorita estoy en esa situación, estoy entre el coraje y entre la pena, y también me siento culpable.
Ok, Sandra, ya. Gracias, Sandra. ¿Tienes alguna sugerencia, Marisa? Lo que pasa es que, o sea, más de decirle a una persona adulta, espérate, más de decirle a una persona adulta lo que ya le has dicho, ya no puedes hacer más en cuanto a la decisión que él tome. O sea, tú ya has cumplido tu parte y tienes que estar en paz con eso. Si él hace algo y se va ahorita hacia la zona de San Juan del Lurigancho, donde ahorita es un foco bastante importante también de contagios, va a tener que asumir su responsabilidad y las consecuencias de lo que eso trae. Y mira, te voy a contar, y creo que lo conté la vez pasada, de una persona en Piura, que nosotros tenemos la historia porque la chica que trabaja con nosotros en la casa es de allá, de un pueblo en Piura que se llama Las Arenas. También un señor de su pueblo era comerciante, el señor, tengo plata, yo salgo normal, me voy, salió, hizo reuniones y el señor se infectó de COVID. Y fue el primero de la familia que se infectó de COVID y han muerto 10 ya de esa familia. Entonces, o sea, ahí el desacato de esta persona ha traído desgracia a su familia, donde 10 miembros han fallecido. Entonces, quizás hacerlo mirar esas historias lo haga cambiar de parecer, pero más de eso no puedes hacer, porque no puedes tomar ninguna decisión por él. Él es una persona adulta e independiente, tiene más de 70 años. Él está poniendo en riesgo su salud también, porque si es diabético es persona de riesgo, es una persona de más de 65 años que también está dentro del grupo de riesgo. Lo otro que podrías hacer es decirle que legalmente no tiene permisos y también si lo encuentran en la calle saliendo de repente puede tener problemas, ¿no? Sobre todo si estás atravesando de distritos tan distantes. Pero más de eso, ¿qué puedes hacer? No le veo... Claro, totalmente de acuerdo ahí. Solamente podemos hacer nosotros nuestra parte, ¿no? Y ya cuando queremos que otras personas hagan lo que nosotros consideramos mejor para ellas, y puede ser que sea lo mejor, ¿no? Pero si la otra persona no está dispuesta, nosotros ya no podemos hacer eso, ya escapa a nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, acá también igual podría haber un programa de este tipo, ¿no? De hacerse cargo de los padres, ¿no? O tener una deuda emocional con ellos también, ¿no? Pero sí, ya cuando se tratan de decisiones hay muy poco que nosotros podemos hacer, ¿no? Sí. Eso sí. Solamente alertar, poner las cosas en su lugar, decir lo que tengas que decir y ya es decisión de la otra persona. Ya no se puede hacer mucho. Ya. Bien, Maritza. Entonces ya creo que eso es todo. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Sandra, si lo que acaba de escribir Sandra, si contagiara a mi abuelita no podría perdonárselo a mi papá, entonces quizás esa sería una de las cosas que le podrías decir, ¿no? Y dejárselo claro. Hablarle claro y decirle, mira, si tú sales te pasa algo y contagias a mi abuela le pasa algo, yo no te lo voy a poder perdonar. Entonces, esas cosas a veces también como que pueden frenar a la persona, ¿no? Claro, pero ya cuando es una persona adulta y toma decisiones ya es un poquito complejo ahí, ¿no? Solamente, bueno, nosotros podemos hacer nuestra parte y de ahí ya, de hecho en la familia lo que funciona mucho es la colaboración, ¿no? Pero cuando no hay, forzar lo que nos hace sufrir a nosotros también, ¿no? Okay. Así es. Bien, chicos y chicas, gracias por su participación, ¿no? Gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, vamos a seguir igual compartiendo también contenido, ¿no? Ahí tienen nuestras páginas. Ustedes ayúdennos compartiendo los eventos, ¿no? Seguramente hay muchas personas también que estarían interesadas en tener nuevos puntos de vista. Y es nuestro... Suscríbanse a nuestros canales. Vamos a ponerles la dirección de los canales. Voy a poner la dirección de mi canal, a ver. Sí, vamos a ponérselos acá en el chat para que se suscriban, para que compartan el video. Miren, esa es una información que puede ayudar a muchas personas a transitar ahorita con un poquito más de paz
esta situación que estamos transitando. Entonces, apóyennos compartiendo los canales, compartiendo los videos. Todos los videos completos se están subiendo a los canales tanto de David como al mío. Entonces, compartan, hagan que esta información sea más conocida, ¿no? Para que las personas puedan saber que hay otras formas. Ujú. Bien, entonces muchas gracias, Maritza. Creo Gracias, que David. tenemos. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles.